11:45, Madame C.G. Walker, una mujer hecha a sí misma. Al mediodía a las 12:30 y a la 1, Noticiero del Mediodía. Usa adecuadamente el nasobuco. Quédate en casa. En la mañana, su cartelera. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública para conocer sobre la actualización epidemiológica de nuestro país. Como ya es habitual, cada mañana nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, y es noticia en tercera fase de ensayo clínico. La vacuna Abdala llegó a las provincias orientales de Granma, de Guantánamo, Santiago de Cuba, desde el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para comenzar la vacunación con voluntarios evaluados por autoridades sanitarias de nuestro país. Y también es noticia la intervención ya del candidato vacunal Soberana 02 con 150.000 voluntarios que abarcará varias instituciones y grupos de riesgo. A la par, continúa la inmunización en 8 municipios que han sido seleccionados para la fase 3 de ensayos clínicos. Doctor Francisco Durán, amanecemos este lunes con 2 buenas informaciones. Ya comienza todo este proceso de vacunación a lo largo y ancho del territorio nacional. 3 provincias del oriente, la provincia de mayor densidad poblacional de Cuba, que es La Habana, y esta noticia creo que es muy halagadora en este momento tan complejo. Así es, Pepe, y realmente obedece a los lugares donde tenemos transmisión más importante. Fíjense que uno a veces no lo dice, pero La Habana aporta todos los días más del 50% y a veces mucho más de todos los casos de Cuba. Por lo tanto, es importante lograr un efecto aquí que de conjunto con todas las medidas pues permita un control de la pandemia. Y bueno, 3 territorios, Santiago de Cuba, el municipio Guantánamo, el municipio Bayamo, que es por donde se debe arrancar en el día de hoy. Ya las vacunas están allí. Ya, pero está previsto, estaban creadas ya las condiciones para que inmediatamente se comenzara la vacunación. Posiblemente en esta misma conferencia se pueda dar alguna información más adelante, pero ya La Habana avanzando en Soberana 02 y Abdala que debe comenzar en Santiago, Guantánamo y la provincia de Granma. Y Bayamo específicamente, que va a comenzar por los municipios cabeceras. Que eso, reitero, junto con esto, junto con las medidas, el distanciamiento, que lo vamos a tener que mantener prácticamente durante todo el año, pero indiscutiblemente se va a lograr un efecto de acuerdo a los resultados que han estado teniendo ambas vacunas. Bueno, vamos a arrancar ya con nuestra conferencia de prensa, la información. Aquí, buenos días al equipo que nos acompaña, al intérprete de Leonel Mieres, que está con nosotros hoy. A las personas que escuchan la información y hoy todavía con indicadores muy elevados, expresión de la transmisión en nuestro país. 3 fallecidos tenemos que informar en el día de hoy en nuestro país con COVID-19. Una es una señora de 73 años de edad del municipio Playa, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, tuvo anteriormente un infarto del miocardio, que comenzó el 10 de marzo con fiebre, dolor de garganta y cefalea. Se hizo el diagnóstico inicialmente mediante test de antígeno, se ingresó, posteriormente se confirmó el diagnóstico con PCR. Desde el inicio prácticamente tuvo manifestaciones un tanto complejas, un tanto de severidad
en su cuadro clínico. Estuvo 9 días ingresada en nuestras unidades de salud, de ellos 8 en sala de terapia intensiva por la sintomatología que presentaba en el ingreso desde el inicio, posiblemente desde el día siguiente. Así fue agravándose y lamentablemente, después de hacer un distrés respiratorio severo, un shock séptico, pues hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras realizadas. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece también un paciente de 84 años de edad, también de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Centro Habana, también contacto de un caso positivo que había sido diagnosticado anteriormente con antecedentes de padecer de hipertensión arterial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya las personas que nos escuchan han aprendido que esta enfermedad, cuando se tiene previamente, pues los pronósticos no son buenos en la evolución del paciente. Es un paciente que se encontraba ingresado ya por ser contacto de un caso positivo, se encontraba aislado y que cuando se realizó el estudio del PCR al 5.º día pues resultó positivo. Ya en ese momento con tos seca y fiebre. Se ingresa, permanece 8 días ingresado en nuestras unidades de salud. Su evolución inicialmente no fue de muchas complicaciones, después sí, comenzó con un grupo de complicaciones que fue necesario llevarlo a la sala de terapia intensiva y hizo un cuadro de edema agudo del pulmón, una fibrilación auricular, que en un momento determinado le provocó una parada cardíaca en asistolia, de la cual, a pesar de las maniobras realizadas, no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares, amistades, y siempre sentimos mucho el fallecimiento de una persona en nuestro país. Fallece una señora joven, 62 años de edad, de la provincia de La Habana, aquí en el municipio de Guanabacoa, con antecedentes de hipertensión arterial, una artrosis generalizada, contacto de un caso positivo ya previamente diagnosticado, que comenzó el 10 de marzo con una sintomatología dada por diarrea, toma del estado general. Se estudió el test dio positivo, después el PCR dio negativo, pero de todas formas, después al continuar con la sintomatología, pues se logró confirmar mediante el PCR. Se ingresó, estuvo muy poco tiempo ingresada, 2 días, tuvo una evolución un tanto tórpida y lamentablemente en un momento determinado pues hizo una bradicardia que no respondió a los medicamentos, seguida de una asistolia, hizo una parada cardiorrespiratoria y no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras realizadas. Reiteramos las condolencias a los familiares y amistades de las 3 personas que hoy se informan como fallecidas en nuestro país y reiteramos que para todos es muy lamentable estos fallecimientos. De esta forma, Cuba amanece con 21.483 pacientes ingresados, una cifra que si bien es inferior a la que teníamos ayer en 64 pacientes, de todas formas es bien elevada. 3.588 sospechosos, en vigilancia 14.511 y confirmados activos 3.384. Ayer se procesaron en nuestros laboratorios de biología molecular, los 23 laboratorios que tenemos en todos los territorios, un total
de 18.966 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Este análisis hizo posible el diagnóstico de 718 personas con COVID-19 en el día de ayer. Cifra muy elevada, aunque inferior en 78 casos a lo que habíamos tenido el día anterior. Y una positividad de todas las muestras analizadas de un 3,8%. Ya con este comportamiento ayer de los estudios realizados, de los pacientes diagnosticados, pues ya en Cuba se han procesado 2.807.130 muestras estudiadas. Y se han confirmado, se han diagnosticado en Cuba 67.476 personas con COVID-19, que eso da una positividad de todas las muestras analizadas de un 2,4%. Gráficamente pueden apreciar la distribución de las muestras que se procesaron ayer. La Habana con la cifra mayor, le sigue Santiago de Cuba con 2.487 y le sigue la provincia de Granma, que ha ido incrementando el número de muestras a analizar, que ayer fueron de 1.194, en relación con la complejidad epidemiológica que ha estado teniendo este territorio. El análisis de estas muestras, como dije anteriormente, permitió diagnosticar 718 personas con COVID-19, de las cuales prácticamente todos, 715, fueron consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. 3 casos importados en el día de ayer, de los que arribaron recientemente a nuestro país. Ahí gráficamente ustedes pueden ver este comportamiento. En el día de ayer, una discreta disminución con relación a los 2 días anteriores, pero de todas formas una cifra elevada que no se logra una disminución en el país de una forma estable. Si ustedes se fijan ahí, el número de casos autóctonos es menor que en los últimos 3 días anteriores, pero superior, digamos, al del día 17 de marzo, que fueron 679. Ayer sigue incrementándose el número de casos que se confirman en Cuba relacionados con contactos de casos positivos ya diagnosticados previamente. Ayer representó el 97,07% de todas las personas que se diagnosticaron, pues tenían el antecedente de ser contactos de casos confirmados. Esa es nuestra insistencia, porque una vez identificado un positivo, sus contactos tienen que mantenerse aislados para evitar que sigan transmitiendo la enfermedad, aún asintomáticos, teniendo en cuenta las características de esta enfermedad. Como ya dije ayer, 3 de los pacientes tuvieron fuente de infección en el exterior del país, y en 18 se trabaja para precisar la fuente de infección. Si analizamos cuántos de las personas diagnosticadas en Cuba han estado relacionadas con viajeros extranjeros desde el 1 de noviembre hasta la fecha, y se sabe por qué escogemos la fecha del 1 de noviembre, porque fue el momento de la apertura, que se incrementó el arribo de viajeros, el incremento del número de casos confirmados, pues ya el 18% de todas las personas diagnosticadas en Cuba del 1 de noviembre a la fecha han tenido relación con viajeros internacionales. Estamos hablando de 10.803. Los 718 pacientes diagnosticados en el día de ayer en Cuba, por provincias: La Habana, el mayor número, 441. Granma, todavía una cifra elevada,
61, Santiago de Cuba 58, Pinar del Río 33, Artemisa 25, Camagüey 22, Matanzas 18, Holguín 12, Mayabeque 10, Villa Clara 10 también, Guantánamo 9, Santi Espíritus 8, Cienfuegos 6, Las Tunas 3 y la provincia de Ciego de Ávila diagnostica 2 casos autóctonos en el día de ayer. Predominó el sexo femenino ayer, un 51,8%, sin embargo en el acumulado el sexo masculino con el 51,2% pues se mantiene por encima del femenino. El 52,4% de todos los casos diagnosticados ayer asintomáticos. Fíjense que muchas veces incluso se diagnostican porque por el protocolo que está establecido con los contactos de casos confirmados, de casos positivos, pues se le realiza un PCR al 5º día de su aislamiento, que es en el momento que se diagnostica el caso. Y muchos se aíslan, pero se aíslan asintomáticos. Y se hace el diagnóstico asintomáticos también. Eso es lo importante de dirigir el trabajo hacia los grupos fundamentales de riesgo. Dije que el 52,4% y en el acumulado el 52,5% de todos los diagnosticados en Cuba pues han estado asintomáticos en el momento que se han diagnosticado. Por grupos de edades, todavía elevado el número de casos menores de 20 años, 103, elevado el número de casos en edades pediátricas, 18 y menos años de edad, 94, es el 13,09% de todos los diagnosticados ayer, un lactante de Santiago de Cuba y en el día solo Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud no reportaron casos pediátricos. Ya se acumulan 7.920 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos que han sido diagnosticados con la enfermedad COVID en nuestro país, desde que inició la pandemia, desde que tuvimos el primer caso, un día como el de ayer en el año 2020. De esos, 400 son lactantes. Activos en el día de ayer, 648. Y ya se ha recuperado el 91,8% de todos los pacientes en edades pediátricas que han sido confirmados en Cuba. Se mantiene un neonato grave y un crítico de 8 años de edad que están estables, incluyendo el crítico, pero de todas formas con mucho riesgo por algunas comorbilidades que lo acompañan. De 20 a 39 años de edad, 219, de 40 a 59, 284, y sigue siendo alta el número de pacientes, de personas con COVID que se diagnostican de 60 años y más, 112. Sigue siendo muy alto y la importancia que tiene este grupo de edad es los riesgos que tiene para una evolución no favorable del cuadro clínico. Como ya había informado, los casos importados son 3, uno de la provincia de Villa Clara, uno de la provincia de Matanzas, del municipio Jagüey Grande, y 2 de la provincia de Holguín, uno del municipio Cacocún y uno del municipio de Holguín. Son los 3 casos importados del día de ayer. Autóctonos ayer, 715 diagnosticados en Cuba. Pinar del Río con 33 casos autóctonos. 29 menos que las jornadas anteriores. De todas formas, hay que seguir
la evolución en Pinar del Río para ver si realmente se logra disminuir, porque se ha mantenido alta durante los últimos días, durante las últimas 2 semanas. Los 33 de ayer, el mayor número en Pinar del Río, 23 municipios en Pinar del Río, que donde tienen la principal transmisión. La Palma 3, Minas de Matahambre 3, San Juan y Martínez 2, Consolación del Sur 1 y San Luis un paciente autóctono en el día de ayer. Artemisa confirma 25 casos autóctonos, 2 menos que la jornada anterior, con una dispersión que abarca en el día de ayer a 9 de sus 11 municipios, una dispersión importante que ha mantenido esta provincia y una cifra que, si bien decimos que es inferior al día anterior en 2 casos, sin embargo sigue siendo una cifra de mucho riesgo epidemiológico. San Cristóbal con el mayor número ayer, 9, Mariel 4, San Antonio de los Baños 3, Guira de Melena, Guanajay y Artemisa con 2 cada uno, y Bauta, Candelaria y Caimito con 1 caso autóctono cada uno de estos municipios. La Habana con 18 casos menos que el día anterior, pero con una cifra muy elevada. 441 pacientes autóctonos se confirmaron ayer. Y como ha ocurrido en La Habana, prácticamente durante todo este tercer incremento de la pandemia en nuestro país, con una afectación de todos sus municipios. Ayer el mayor número de casos, Arroyo Naranjo 67, 10 de octubre 50, Habana del Este 41, Boyeros 36, Centro Habana 36 también, Habana Vieja 30, Cerro 26, Playa 25, La Lisa 24, San Miguel del Padrón 22, Marianao 20, Guanabacoa 18, Regla 16, Plaza de la Revolución y Cotorro, 15 casos autóctonos cada uno. Como pueden apreciar, dispersión en toda la provincia y con cifras elevadas prácticamente en todos sus municipios. Mayabeque confirma 10 casos autóctonos, 1 menos que la jornada anterior. La provincia que tuvo un incremento de la incidencia parece que va disminuyendo, de mantenerse, bueno, pues permitirá decir que están teniendo control de la pandemia. Y en el día de ayer los 10 casos se diagnostican 4 en Quibicán, 3 en San José de las Lajas, 2 en Bejucal y 1 en Melena del Sur. Matanza confirma 18 casos autóctonos. Provincia con control de la pandemia, pero que en el día de ayer tuvo un incremento en cuanto al número de casos, 10 más que la jornada anterior. Y con un tanto de dispersión que ayer abarcó 8 de sus 13 municipios. El mayor número en Jagüey Grande, le sigue Jovellanos con 6, Jagüey Grande, Jovellanos con 3, Colón, Pedro Betancur y Los Arabos con 2 casos autóctonos cada uno, y Perico, Matanzas y Cárdenas con 1 caso autóctono cada uno de estos municipios. Cienfuegos confirma 5 casos autóctonos, provincia que mantiene control de la pandemia, incluso ayer 3 menos que la jornada anterior, y distribuidos en Aguada de Pasajeros 2, y Cienfuegos, Palmira, Cumanayagua y Cruces con 1 caso autóctono cada uno que confirman en el día de ayer. Villa Clara, que también ha ido controlando su transmisión, con 9 casos autóctonos ayer, en el municipio de Santa Clara 8 y en Remedios 1. Esta es una provincia que ha ido controlando su transmisión y mantiene el mayor número en el municipio cabecera.
Santi Espíritus, 8 casos ayer. Disminuyó significativamente, 34 menos. Provincia que ha estado con muchos casos autóctonos y que vamos a seguir la evolución para demostrar que se ha controlado o no. Ayer los 34, los 8 que se confirman, 6 en el municipio de Santi Espíritu y en La Sierpe y Tahuasco 1 en cada uno de ellos. Ciego de Ávila confirma 2 casos autóctonos ayer, realmente una reducción importante, 8 menos, pero no solo en comparación con el día anterior, sino en comparación con el número de casos que había venido presentando esta provincia. Los 2 casos de ayer, pues de los municipios Chambas y 1 de enero. Camagüey, 22 casos, 4 más que la jornada anterior, aunque la cifra no es tan elevada como en días anteriores. Municipio Camagüey, que además es donde esta provincia ha estado teniendo la mayor transmisión, con 17 de los 22, Santa Cruz del Sur y Nuevita con 2 cada uno, y Guaymaro con un caso autóctono en el día de ayer. Las Tunas confirma 3 casos autóctonos. Esta provincia ha mantenido control de la pandemia y lo sigue manteniendo. Realmente no ha tenido cifras elevadas en ninguno de los momentos ni tasa de incidencia elevada. 3 casos en el día de ayer, 11 menos que la jornada anterior, y los 3 se distribuyen, 2 en el municipio de Las Tunas y 1 en Manatí. Holguín con 10 casos autóctonos, también es una provincia que tuvo cifras elevadas y va controlando, va disminuyendo el número de casos, va disminuyendo la transmisión que se mantiene sobre todo a expensas del municipio cabecera, Holguín, con 7 casos de los 10 del día de ayer, y Báguano, Cueto y Mayarí, un caso autóctono cada uno. Granma confirma 61 casos. Realmente la provincia de Granma, a pesar de todas las acciones que se van realizando, todavía no tiene un resultado de una reducción importante. Incluso ayer con estos 61 casos, pudiéramos decir que son 31 más que las jornadas anteriores, además con una dispersión que abarca en el día de ayer de los casos confirmados 10 de sus 13 municipios, el mayor número ayer de los casos en Pilón con 18, en Bayamo con 12, en Jiguaní con 11, en Manzanillo 6, en Guisa 5, en Niquero 4, en Río Cauto 2, y en Yara, Bueyarriba y Cauto Cristo, un caso autóctono en cada uno de ellos se confirma en el día de ayer. Santiago, que en la última semana comenzó a presentar tasas de incidencia elevadas, ayer 58 casos, todavía es alto, aunque 14 menos que el día anterior. El mayor número, que además es en la provincia donde está la principal transmisión, el municipio Santiago, con 29 casos en el día de ayer. Le sigue Contramaestre y Palma Soriano, con 13 cada uno, y San Luis y Segundo Frente, un caso autóctono en cada uno de estos municipios. Guantánamo confirma 9 casos, la misma cifra que el día anterior. Esta es otra provincia que después de una transmisión importante durante varios días, pues comenzó a controlar la pandemia, y realmente el comportamiento de los últimos días demuestra este control. Los 9 de ayer, 6 del municipio de Guantánamo y 3 del municipio de Baracoa. Y el municipio especial Isla de la Juventud, al igual que el día de ayer, el día anterior, pues no confirma casos de COVID-19. Y hago la aclaración, no obstante haberse procesado un número de muestras en el día de ayer de este municipio
que asciende a 449 muestras. No podemos decir que esté totalmente controlada, pero realmente el comportamiento que ha tenido en los últimos 2 días, pues hace evidenciar un control de la pandemia que debe de mantenerse las acciones para lograr estos resultados. De esta forma, Cuba termina con una tasa de incidencia superior, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Cuba termina con una tasa de incidencia discretamente superior al día anterior, 104,2 por 100.000 habitantes. Ahí en el gráfico todavía no se ve una reducción importante, aunque se mantiene con una meseta, como se puede apreciar. La Habana se sigue manteniendo con la tasa más elevada de incidencia de Cuba, incluso superior al día anterior, 290,6. Le sigue Pinar del Río con 145,9. Granma pasó a un tercer lugar, o sea, ha ido incrementando su tasa, que ayer era de 113,7 y pues por arriba de Mayabeque. Mayabeque disminuye 109 por 100.000 habitantes, Santi Espíritus 105,9, Artemisa 83,9 y el municipio especial Isla de la Juventud 79,1. Las tasas más bajas de Cuba, Holguín se incorpora a este batallón con una tasa de 19,9. Y Las Tunas con 18 y Matanza con 16,4, pues se mantienen entre las provincias con menor tasa de incidencia de nuestro país. Por municipios, los que aportan el 43,4%, ya la provincia de Pinar del Río, con el municipio de Pinar del Río, que era el que se mantenía en este grupo de municipios con altas más elevadas, pues dejó de estar en el mismo. Se mantienen entonces, se incrementan en La Habana a 11 municipios y el municipio de Melena del Sur en Mayabeque, que sí se mantiene con la tasa más elevada por municipio de nuestro país. Ahí lo tienen ustedes gráficamente, 511,3. Después, en ese orden, se mantiene Regla, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cotorro, Cerro, Guanabacoa, Habana del Este, 10 de octubre, Arroyo Naranjo y La Lisa. Como ustedes ven, 11 municipios de la provincia de La Habana y que realmente representan o expresan la complejidad de la transmisión que presenta esta provincia, donde se trabaja, donde en el día de ayer una disminución en el número de casos, pero que tiene que consolidarse con las acciones que se vienen realizando y con la participación de la población, con la autorresponsabilidad que es muy necesaria para el control de la pandemia. Finalmente, el geógrafo Roberto Romero ayer nos ayudó con un gráfico que creo que habla por sí solo, ¿no? Es un gráfico donde él hace una comparación de la tasa de incidencia de los últimos 3 días, 19, 20 y 21, y cómo se ha ido comportando. Ahí La Habana, fíjense, o sea, va de las que tienen mayores tasas a menos. La Habana, Pinar del Río, ahí desde acá, ayúdame Pepe, Granma, Mayabeque, Santi Espíritus, Artemisa, el municipio especial Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, Camagüey, Guanabacoa, Guantánamo, Cienfuegos, Ciego, así.
Villa Ese Clara, es el Holguín, orden. Las Tunas y Matanzas. Y ahí La Habana, como ustedes ven, la tasa de incidencia pues se ha ido incrementando. Primero es la más alta de Cuba y se ha ido incrementando en los últimos 3 días. Le sigue Pinar del Río, que se mantiene alta en Cuba, aunque realmente no sube mucho, pero tampoco baja de una manera significativa. Le sigue después De Santiago. no, después de Pinar. Pepe, tú ves menos que yo. No, es que estamos un poco alejados de los monitores. Granma, le sigue correcto. Granma. Granma, que es una provincia que había mantenido un buen control de la pandemia. Sin embargo, ustedes ven cómo se posiciona en el tercer lugar como provincia del país en la incidencia. Después Mayabeque, que ha ido disminuyendo. Sin embargo, se mantiene como la cuarta provincia que ha presentado tasas más elevadas en los últimos 3 días. Después Santi Espíritu. le sigue Santi Espíritu, también Artemisa. con tasas elevadas, que no se logra una reducción importante. Después Artemisa, que ahí no se logra, no tiene ni un incremento ni una reducción importante. Después el municipio especial Isla de la Juventud, que se aprecia una disminución, pero con tasas elevadas. Santiago de Cuba, ahí lo tienen también. Camagüey. Es una provincia que, si bien no ha incrementado en los últimos 3 días, sin embargo mantiene cifras altas. Camagüey parece que va a la reducción, todavía con cifras elevadas. Después le sigue Guantánamo, que va controlándose. Fíjense cómo ya ahí se empiezan a ver una disminución en el número de casos. Igual situación tiene Camagüey, Cienfuegos y Ciego de Ávila, que también ha ido controlando. Villa Clara, ya con tasas muy inferior. Después le sigue Holguín, que como ya yo lo dije, Holguín, Las Tunas y Matanzas, con las tasas más bajas de nuestro país, pero que además no es un hecho casual. No es que haya sido un día que tuvo las tasas más bajas, sino que realmente ha sido un comportamiento que se ha ido manteniendo. Claro, aquí tenemos 3 días, los últimos 3, pero de todas formas es expresión del comportamiento que han ido teniendo estos territorios. Finalmente, en Cuba, hasta el día de ayer, de los 67.476 pacientes diagnosticados con la enfermedad, ingresados, activos el 5,9%, 3.384. De los 3.384, 3.953, estamos hablando del 98,08%, el 98,1% de todos los casos que están activos tienen una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 3 personas en Cuba con COVID-19. Eso da una letalidad para Cuba similar a la del día de ayer, 0,59%. Inferior a la del mundo, 2,20%, a la de las Américas, 2,40%. Las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia, las 54 que han retornado después del diagnóstico, y en el día de ayer 779 altas. Eso nos permite un balance positivo, ya que son 61 altas más que los casos diagnosticados en el día de ayer. Y esto permite, como es natural, se incrementa el número de recuperados, disminuye el número de casos activos que están confirmados, ingresados en nuestros hospitales, y eso es un indicador que es positivo. Ya con estas 779 altas dadas en el día de ayer, se acumula un total de 63.639 pacientes que se han recuperado
de la COVID-19. Estamos hablando de que el 94,3% de todas las personas que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país, y fíjense que no digo de todos los cubanos, sino de todas las personas, porque aquí tenemos cubanos y tenemos personas extranjeras. El 94,3% pues han sido recuperados ya en estos momentos. Una cifra elevada de pacientes confirmados de COVID en nuestras terapias intensivas. 77 pacientes confirmados, de los cuales 32 críticos y 45 graves. Cifras también elevadas hasta el día de ayer. En resumen, el gráfico que nos permite evaluar el número de casos, el número de fallecidos y la letalidad, ahí lo tienen ustedes en cámara. En los 21 días del mes de marzo, faltándonos todavía 10 días, este mes es de 31, 10 días para terminar el mes, ya la cifra de casos confirmados en Cuba asciende a 16.886. Febrero, que fue la más alta, 23.004. Realmente va a ser difícil que este mes, a pesar de todas las medidas, todas las acciones, pero que se logre quedar por debajo de febrero, que ya había sido el mes de más alta tasa de incidencia. Fallecidos, lamentablemente, 73 personas con COVID-19 en el mes de marzo. Y esto, aunque da una letalidad de las más bajas que hemos tenido, 0,43%, sin embargo, es una letalidad elevada que expresa, por un lado, lo característico de esta enfermedad en relación con el número de fallecidos, que es una enfermedad que es letal, que es una enfermedad que además, cuando hay comorbilidades, una determinada edad, aunque tenemos personas que no alcanzan tanta edad y sin embargo, a veces por las comorbilidades, a veces por la evolución de esta enfermedad que bruscamente en un momento determinado presenta un grupo de complicaciones y fallecen las personas a pesar de los protocolos, de estar ingresados, porque ese es el otro elemento, ¿no? Y hoy veíamos también como algunos países totalmente colapsados las salas de terapia intensiva, y ustedes se dan cuenta que muchas veces habrá pacientes en estos lugares que no puedan tener acceso a estas salas. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos en combate, con las medidas que conocemos, que cumplimos y que tenemos que cumplir todavía un poquito más, y con la vacunación que ya arrancó en los territorios que se han ido analizando, que nuestra población lo conoce, se ha ido dando información, y que de todas formas los porcientos que tenemos de vacunados no permiten una protección que no sea esta que todos conocemos como CELA. Ya escucharon al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Sigue siendo alta la tasa de incidencia y dispersión de la COVID-19 en nuestro país. Se reportan hoy 718 casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 3 personas. Vamos a una pausa, luego retornamos para analizar la situación internacional. Bueno, ya estamos nuevamente en nuestra conferencia de prensa. Mercedes González, nuestra intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, se incorpora. La situación internacional sigue siendo muy complicada, no baja el nivel de incidencia, de mortalidad en nuestro planeta. El área del Caribe también con un alto nivel
de confirmados por la COVID-19, pero bueno, el análisis lo tiene el doctor Francisco Durán García, que tiene bien claro los números. Sí, es así, Pepe. Lamentablemente es así, porque todos quisiéramos que bajaran en todos lados. Además, la apertura del mundo pues va a permitir que las relaciones sean mejores, que se puedan intercambiar, que todo eso está parado prácticamente en el mundo. Francia ya se ha reiterado, París y creo que 16 estados más, bueno, pues totalmente en cuarentena. Ayer, como también comentaste, nuevamente más de 500.000 de personas se confirmaron con COVID-19 en el mundo. Estamos hablando de 557.435 casos confirmados ayer. Eso hace que de los 190 países y 29 territorios que han estado confirmando casos de COVID o informando casos de COVID, pues ya la cifra total de confirmados ascienda a 123.710.113 casos confirmados en el mundo. Ayer en el mundo 21.319.859 casos activos, casos positivos, con muchas probabilidades de transmisión, y ayer nuevamente fallece una cifra elevada de personas, 8.137, que da una letalidad de 2,20 al acumularse 2.725.140 fallecidos en el mundo hasta el día de ayer. Las Américas, con epicentro de la pandemia, aportando el 44,44% del total de casos del mundo, ayer confirma 183.645 casos. Y eso hace que ya el total de casos confirmados en la región de las Américas sea de 54.982.673. Activos ayer en nuestra región, 9.389.386 casos activos. Y ayer, de los 8.000 fallecidos, 137 que hubo en el mundo, más del 50% fallecen en nuestra región. O sea, las Américas se sigue manteniendo como epicentro, sigue aportando un % alto de casos confirmados, pero todavía es superior el número de fallecidos que se notifican diariamente. Reitero, 4.361, que hacen que ya la cifra total sea de 1.319.583 y que la letalidad se mantenga elevada por encima de la del mundo, 2,39%. Los países que aportan el mayor número de casos confirmados en el día de ayer: Brasil en primer lugar, ahí lo tienen ustedes en el gráfico, el 13,2% de todos los casos confirmados en el mundo. Francia pasó al segundo lugar, el 12,6%. Eso es lo que ha hecho que este país, sus autoridades, decidieran aplicar la cuarentena en un número elevado de sus territorios, incluyendo París, y Estados Unidos de Norteamérica, aportando ayer el 10,8%, pues ya en estos momentos en el tercer lugar. Le sigue la India, Turquía, Polonia, Italia, Alemania, Ucrania, la República Checa, como los países que aportan el mayor % de casos autóctonos, de casos confirmados. Fallecidos, ahí sí Brasil se mantiene en el primer lugar, el 24,2% de todos los del mundo.
Estados Unidos, Norteamérica en el segundo lugar, 8,3, le sigue México con el 6,4, Francia aquí en el número de fallecidos, el cuarto lugar, Rusia, Italia, la India, Turquía, Perú, Ucrania, entre los países que aportan el mayor % de casos que han fallecido en el día de ayer. Estos son los datos de un día de trabajo que, bueno, puede expresar el comportamiento como tal. Sin embargo, en el acumulado, que es el último gráfico que vamos a presentar, en el acumulado el número mayor de casos confirmados, Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia y el Reino Unido. Y en el acumulado, el mayor número de fallecidos, Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos y Brasil, en el acumulado de toda la pandemia, se mantienen como los dos países del mundo con el mayor número de casos que ha confirmado y el mayor número de personas que han fallecido en toda la pandemia. Eso es lo que hace que a la región de las Américas se le llame como epicentro de la pandemia durante mucho tiempo. Ya cuando vamos a los fallecidos, México se va a un tercer lugar y después India y el Reino Unido. Hasta aquí, Pepe, esta es la complejidad que está teniendo la COVID-19 después de más de un año en el mundo circulando, después de más de un año investigando, después de más de un año realizando acciones, después de más de un año afectando la economía, la estabilidad de los países y nosotros no excluidos de esto, porque además de la pandemia tenemos el brutal bloqueo que no disminuye y que indiscutiblemente nos afecta todavía un poco más. Pero que con las medidas que se adopten, con las decisiones del Estado, del partido, del gobierno cubano y de todos los organismos, saldremos adelante. Y con la capacidad que se desarrolló, que se ha desarrollado por los científicos de nuestro país, pues indiscutiblemente las vacunas, la posibilidad de tener nuestras propias vacunas, de no tener que ir a competir, a discutir en el mundo si me la asignaron, no me la asignaron, si me cumplieron lo que yo había contratado, pues indiscutiblemente lograremos un control de la pandemia para volver a restablecer toda la estabilidad de nuestro país. Y esto que usted dice, doctor, lo ejemplifican nuestros candidatos vacunales. Ya tenemos 5. Exactamente. Y bueno, es noticia. Iniciamos hoy nuestra conferencia de prensa con esta información. El candidato vacunal Abdala llegó este domingo al Alto Oriente cubano, a la provincia de Guantánamo, para iniciar la tercera fase de ensayos clínicos. Pero, ¿cómo fue la acogida allí en ese territorio con la llegada de Abdala? Actualizamos en el siguiente reporte desde la región más oriental del país. Veamos. Así entra a la ciudad de Guantánamo la caravana proveniente de La Habana con el candidato vacunal Abdala. Transita por las arterias más visibles de nuestra ciudad con la esperanza de que en su tercera fase de ensayo clínico 12.000 guantanameros estarán más protegidos e inmunes. Cuando se planificó el ensayo clínico se pensó en la provincia de Santiago de Cuba, que era donde se hicieron la fase 1 y la fase 2. Después se extendió a la provincia de Guantánamo por la cantidad de pacientes que estaban saliendo en la provincia de Guantánamo. Y para nosotros, por supuesto, que es un orgullo, un placer. Después de un arduo trabajo, tenemos la satisfacción de anunciar que ya se encuentran en Guantánamo las 36.000 dosis que van a ser usadas en las 12.000 voluntarios que van a ser incluidos en la fase 3 del ensayo clínico Abdala. Ya en el Alto Oriente se disponen 5 sitios clínicos y 45 estaciones de vacunación para que voluntarios entre 19 y 80 años reciban el fármaco producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una caravana que denota país, recibida con el beneplácito de un pueblo que reconoce la fuerza de la ciencia en función de salvar vidas. Para nosotros significa un paso sin precedentes,
un paso en que la salud cubana le está ganando poco a poco la batalla de esta pandemia. Estamos saliendo adelante, es confianza para el pueblo, es salud para el pueblo. Y seguiremos sacrificándonos porque para nosotros el sacrificio no es nada del lado de esto. Esto es un logro de la ciencia, toda Cuba. Y vamos a seguirlo haciendo hasta que esta pandemia se haya eliminado. Se deposita la vacuna en la cámara de congelación para resguardar a una temperatura entre 2 y 8 grados. Iniciará de esta forma un proceso que ofrece seguridad y calidad de vida a los cubanos. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal en la provincia de Guantánamo, Miguel Reyes, por esta información. Ya Abdal está en Guantánamo, está en Santiago de Cuba, está en la provincia de Granma. Se inició aquí en La Habana el ensayo de intervención a 150.000 personas con Soberana 02 y sigue siendo Cuba noticia porque es un país de hombres de ciencia, como lo predijo nuestro siempre presente comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y seguiremos, por supuesto, dando mucha más información sobre los logros de nuestro país, doctor. Muy bien, Pepe, así mismo es, y ahí es luz de esperanza todas estas cosas que se van haciendo y que indiscutiblemente nos va a dar muchos resultados. Ahí se vio todo lo que representó cuando pasaban por los diferentes territorios. Exacto. El pueblo salió a aplaudir, a reconocerlo, y realmente demuestra el reconocimiento de nuestro país, de nuestro pueblo, a lo que se viene haciendo en cuanto a poder controlar esto, que cada vez que usted anuncia un fallecido, el número de casos, pues indiscutiblemente golpea. Y la tropa de Encomé acompañándonos en todo momento en esta actividad y entregados ahí para poder cumplimentar esta maravillosa acción que se está realizando. Son aplausos de vida, de esperanza, de salud, los que reciben a nuestros candidatos vacunales en las provincias del oriente del país. Así ponemos punto final, cerramos esta conferencia de prensa en la mañana de hoy. Cuba reporta 718 casos positivos a la COVID-19, se lamenta el fallecimiento de 3 personas y se tributaron 779 altas en el día de ayer. Mañana volveremos para informar a nuestro país sobre la situación epidemiológica de Cuba y el resto del mundo. Buenos días, doctor. Vale, ¿por qué estás tan triste? No te preocupes, no es nada, Chispa. Eso es una carta. Por eso estás así, sentimental. Sí, es una carta de Bartolito donde me cuenta cómo le va allá en Viñales, en casa de su tía Petunia. Es que lo echo mucho de menos. Tú no te pongas celoso, mi conejito bello. Yo vale, si te canto una canción conguera, ¿dejas esa tristeza fuera? No tengo ganas de cantar. ¿Y si te hago una adivinanza adivinatoria con cara de zanahoria? No, tampoco tengo ganas de adivinar. Entonces, bellas y coloridas flores